Gloria a Dios. De regreso al Edén. De regreso al Edén. Cierto, hermano, que cuando a usted y a mí nos hablan del Edén, una imagen muy, digámoslo así, hermosa, quieta, tranquila, pasa por nuestras mentes. Hermano, ¿sabe que hay lugares bellos sobre la faz de la tierra? Preguntémosle a Adán, que ese sí sabe de paraíso. Porque si en esta tierra, que ya tiene una maldición porque a causa del pecado de Adán y de Eva, la tierra se ganó una maldición, amén. Y si después de la maldición, dijo Jesús, espinos y cardos te producirá, todavía hay lugares bellos. Imagínense usted cómo sería el paraíso, que era una tierra sin maldición. Le preguntaría uno a Adán, Adán sabe de paraísos, hermano, imagínese usted a Adán. Lo hacen. El mundo nuevo, todo para estrenar, porque nadie había estrenado el mundo. Los ríos nuevos, Adán fue el primero que bañó en ellos. La grama nueva, él fue el primero que la pisó. Los caminos nuevos, él fue el primero que andó por ellos, o que anduvo por esos lugares. Los árboles, los frutos, el aire, los animales, todo lo hizo Dios para Adán. Y se lo entregó, amén. Y lo mandó a que estrenara el huerto que Dios había hecho. Lo mandó a que estrenara el paraíso. Lo mandó a estrenar paraíso, agua, campo, aves, aire. Ese fue un paraíso con todos los paquetes. Oye, de paraísos Adán sabe bastante, amén. ¿Sabe qué es lo más maravilloso, hermano? Que usted y yo, en la representación de Adán, un día estuvimos en ese paraíso. Porque Adán era el primer hombre sobre la faz de la tierra. Adán me estaba representando a mí, y lo estaba representando a usted que está sentado ahí en esa silla. Y Eva la estaba representando a usted. Estaban estrenando el lugar que Dios les había dado. Estaban deleitándose en el paraíso de Dios. Pero hermano, un día, a Adán y a Eva les pareció que ese lugar como que no era tan bello. Y algún día les dio por desobedecer lo que el dueño del paraíso dice. Y desde aquel entonces usted sabe, a Adán lo echaron del paraíso porque no fue capaz de pagar el alquiler de ese paraíso. Una sola cosita, obediencia, nada más. Ese era el alquiler del paraíso, obediencia, nada más. Pero Adán y Eva no creyeron que era así y desobedecieron a Dios, y un buen día no salen del paraíso, sino que Dios los echa del paraíso. Hermano, ¿quién se quiere ir de una casa bonita? Nadie, ¿cierto que no? Adán no se fue del paraíso, Adán lo echaron del paraíso. Lo echaron, hermano. Una mañana el dueño del paraíso llegó, y como no lo encontró, como no lo pudo ver, como vio que había pecado, entonces Dios, el dueño del paraíso, toma la determinación de sacarlo de ese lugar, de echarlo del paraíso, de echarlo de la presencia de Dios. Y sale Adán y su mujer, y salen al desierto, bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y después de que los echan de allá, hermano, entonces cambiaron la tranquilidad por la angustia, y cambiaron la paz por la amargura. Y vino el desierto, y vinieron los cardos, y vino el río abrasador, y vino el calor ardiente del día, y vinieron los animales, y vino el desierto, bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y en el inmenso desierto, hermano, vino la soledad, y empezamos a perdernos, a alejarnos gradualmente de Dios, a un punto tan extremo que nos perdimos en la espesura del mundo. Y se acabó el idilio. Y aparecieron las fieras y devoraron al hombre. Y apareció el odio y el rencor y la amargura, y apareció la muerte, bendito el nombre del Señor Jesús. Y aparecieron los pecados, y paulatinamente nos alejamos tanto de Dios, hermano, que perdimos la ubicación del paraíso de Dios. Nos olvidamos
que era sentir la voz de Dios, porque la voz de Dios se escucha en el paraíso de Dios. Se nos olvidó lo que era la comunión con Dios, porque la comunión de Dios solamente se disfruta en el paraíso de Dios. Hoy, hermanos, nos alejamos tanto de Dios, tanto, y nos sumergimos tanto en la maldad, que algún día todo llegó a ser a nuestro alrededor simple muerte. Y usted encuentra por allá el salmista diciendo, aunque ande en valle de sombra de muerte, dice él, no temerá porque tú estarás conmigo. Pero antes de salir del paraíso, no había necesidad de decir que se andaba en valle de sombra de muerte, porque en el paraíso de Dios no hay muerte, gloria a Dios. En el paraíso de Dios solamente se encuentra la vida, gloria a Dios. Demos una alabanza a nuestro Dios. En el paraíso de Dios no hay fieras, no hay fieras. Oye, hermano, y cuando el hombre quiso regresar de nuevo al paraíso, cuando quiso regresar de nuevo al Edén, ya no encontró el camino, porque el hombre se inventó miles y miles de religiones intentando regresar al paraíso, pero ninguna de ellas le pudo llevar, bendito el nombre del Señor Jesús. Y usted encuentra unos hombres levantando una torre, la torre de Babel, con un solo propósito: lleguemos hasta el cielo donde está Dios, porque necesitaba la presencia de Dios. Se le olvidó en dónde estaba el paraíso y empezamos a buscarlo por mil caminos. O en lugar de acercarnos al paraíso, cada día nos alejamos. Y había una voz que nos llamaba tiernamente en las mañanas, en las tardes, bendito el nombre del Señor Jesucristo. Pero fue tanta la pérdida de nosotros, hermanos, nos alejamos tanto del paraíso de Dios, que ya no pudimos escuchar ni tan siquiera su voz, bendito el nombre del Señor Jesucristo, porque la maldad hizo división entre Dios y el hombre, gloria a Dios. La maldad hizo división entre el paraíso de Dios y usted, bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y cuando Dios nos llamó, usted y yo simplemente no escuchábamos. Y es el profeta Isaías, el que dice que nosotros, todos nosotros, dice él, nos descarriamos como ovejas. Cada quien se fue por su camino, cada quien cogió por el norte, por el sur, por el oriente. Algunos se fueron al adulterio, a la fornicación, otros nos fuimos a la mentira, a la religiosidad, al engaño, a la lascivia, a la lujuria. Nos fuimos por caminos diferentes. Y hermanos, en nuestros caminos nosotros fingíamos que estábamos bien y pensamos que eso era normal. Porque cuando yo no conocía a Dios, yo creía que hablar vulgaridades eso era normal, que eso me hacía muy hombre, que ese camino era bueno. Yo pensaba que mi maldad así estaba bien y que Dios me podía escuchar en mi maldad. Yo creía que mi camino era un camino que le agradaba a Dios. Pero Dios dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero el final es camino de muerte. Y usted y yo íbamos camino a la muerte. No íbamos para otra parte, hermano. Para allá íbamos, bendito el nombre del Señor Jesucristo. Eso dice Proverbios capítulo 14, verso 12. Oye, hermano, fue tanta nuestra pérdida y fue tan terrible nuestro descarrío, bendito el nombre del Señor Jesucristo, que la Biblia nos da el título de peregrinos y extranjeros. Un peregrino está hoy acá, mañana en la mañana ya no está ahí, está en otro lugar, después se va para otro sitio, después está en otro lugar, es un peregrino. Y nos da otro calificativo, dice que éramos peregrinos y extranjeros, extraviados, hermano, extraviados del camino hacia Dios. Y nos da un calificativo más triste y más doloroso, no solo peregrinos, extranjeros, extraviados, sino también perdidos. Perdidos, hermano. Nos perdimos intentando regresar a casa, intentando regresar a Dios, intentando volver a esa comunión, intentando regresar nuevamente al que nos puso en el huerto del Edén, hermano, porque Dios nos hizo con un propósito, amén, y nos ubicó en un lugar para que habitásemos, amén.
Hermano, usted, amigo, usted nunca va a estar feliz en otro lugar fuera que el lugar que Dios le asignó para que viviera. Gloria a Dios. Y Dios lo creó a usted y a mí para que viviéramos en el paraíso de Dios. Necesitábamos regresar para poder estar felices, para poder estar alegres, para poder que nuestro desierto se cambiara en alegría, para que el sequedal se volviera en manaderos de agua, para que volviera a huir la alegría en nuestras vidas, para no estar más perdidos, para volver a oír la voz de Dios, para tener derecho a su comunión, bendito el nombre del Señor Jesús, para poder volver a sentir su bendición y su rica presencia. Necesitábamos regresar al Edén donde Dios nos puso. Pero como usted y yo no podíamos regresar, como usted y yo no sabíamos dónde estábamos, como usted y yo no sabíamos el camino, como usted y yo fracasamos en el intento de regresar a Dios, como usted y yo nos habíamos perdido, entonces Él que nos hizo, el que nos vio perder, el que vio cuando nos alejamos, el que se quedó llorando cuando nos alejamos de Él, el que nos vio la caída, ese que nos vio muertos, ese que nos vio doloridos, ese que nos vio tristes, en su misericordia infinita vino a buscarnos. Gloria a Dios. Demos una alabanza a Dios. Y al nombre de Jesús, al nombre de Jesús sea la gloria. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vino a buscarnos. Eso dice allá en Lucas, ¿verdad que sí? El Hijo del Hombre, ¿a qué vino, hermanos? Vino a buscar lo que se había perdido. Amén. ¿Se recuerda esa parábola de la mujer y las 10 dracmas? Se le perdió una, ¿cierto? Y empezó a barrer la casa, ¿verdad que sí? Y empezó a levantar los muebles, 1, 2, 3, las sillas, las mesas, los tapetes, las tablas. Empezó a barrer por todo lado, intentando encontrar esa moneda. Y cuando encuentra la moneda, reúne a sus amigos, a sus vecinas, y les muestra que encontró la moneda. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y yo me imagino que después de que se alegra y llama a la gente y encuentra la moneda, la regresa al lugar donde era la moneda. Porque la encontró, ya no estaba perdida. La regresa al lugar donde estaban las otras 9. Mi hermano, mi amigo, cuando Dios descendió de allá del cielo, porque la Biblia da testimonio de que Dios descendió de allá. Lease San Juan capítulo 3 y verá que dice que nadie descendió del cielo. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Ese descendió del cielo. Y yo vuelvo y repito, Pablo aclara y le escribe a Timoteo y le dice, indiscutiblemente, o sea, sin lugar a discusión, si alguien quiere discutir, que discuta, si alguien quiere alegar, que alegue, pero Pablo dice indiscutiblemente, no pequeño, grande es el misterio de la piedad, y dice, Dios fue manifestado en carne. ¡Gloria a Dios! Usted ya aplaudimos para Jesús, hermano. Alabanza al nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hoy, hermano, y ese que vino a buscarnos se dio a la tarea de encontrarnos. Y cuando nos encontró comenzó a llamarnos, a hacernos una invitación. Gloria a Dios. Y la puerta que se nos cerró a las espaldas cuando nos echaron del huerto del Edén, de una manera maravillosa, se abrió delante de nuestros ojos, gloria a Dios, con una invitación grande que dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y hallará pastos, y pastos solo se encuentran en el paraíso de Dios. Alabanzas al Dios de los cielos, alabanzas al Dios de los cielos. Gloria a Dios. Hoy, hermano, nos invitó a regresar de nuevo a casa. Amén. Se dio cuenta de su tristeza y de mi tristeza. Se dio cuenta que no hay un mejor lugar para usted y para mí que estar nuevamente en el paraíso. Se dio cuenta de eso.
Se dio cuenta que fuera del paraíso usted y yo solamente nos perdemos. Se dio cuenta que fuera del paraíso a usted y a mí solo nos acechan las fieras. Se dio cuenta que fuera del paraíso usted y yo solo llegamos a ser hinchazón y podrida llanta. Se dio cuenta de eso. Se dio cuenta también de que usted y yo no podíamos regresar por nuestras propias fuerzas. Se dio cuenta que se nos había olvidado la dirección al paraíso de Dios. Entonces, como él se dio cuenta de eso, se dio cuenta que no podíamos regresar, se dio cuenta que no podíamos salvarnos a nosotros mismos, y en su misericordia, gloria a Dios, se vino a buscarlo a usted y a mí, y nos abrió las puertas que se nos habían cerrado, y nos invitó a entrar por esas puertas, gloria a Dios, para que en usted vuelva a haber alegría. Alabanzas a ese nombre. Hermano, por eso es el nombre, sobre todo nombre. Por eso es el Dios, sobre todo Dios. No hay otro como Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Saben que la Biblia narra que hubo una vez uno de esos perdidos, uno de esos extraviados, uno de esos que alguna vez estuvieron en el huerto del Edén, cuya situación no era la mejor? Se había vuelto un ladrón revoltoso. Se había complicado su propia existencia. Oye, y su propia maldad le llevó a que lo tuvieran por allá en una cruz colgada. Se ganó el título de malhechor. Que a los malhechores los colgaban en una cruz. Amén. Y cuando Jesús subió a la cruz, había mujeres que lloraban por Jesús, porque se compadecían de Jesús, porque Jesús era justo y no merecía estar colgado en esa cruz. Y vieron algunos hombres que intentaron hacer algo para ayudar a Jesús, pero sabe que a ese señor llamado ladrón nadie lo defendió. ¿Sabe que a ese señor llamado ladrón nadie lo lloró? ¿Sabe que a ese señor llamado ladrón nadie se condolió de verlo allá colgado? ¿Sabe que a ese señor llamado ladrón aún su propia conciencia lo acusó delante de Dios? ¿Sabe que ese señor llamado ladrón, cuando el otro increpó a Dios y le dijo, si eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz, bájate y bájanos a nosotros, líbranos? La conciencia de ese señor ladrón dijo, calla, ¿por qué lo tratas así? Él no merece estar allá. Y dice él, pero nosotros sí merecemos estar acá. Nosotros sí merecemos estar acá. Y le devuelve su mirada a Dios. Y en esa vuelta de mirada a Dios, entonces le dice a Dios con unas palabras bien sencillas, oiga Jesús, acuérdese de mí cuando vuelva a su reino. Gloria a Dios. Hoy, hermano, se paró ese hombre al frente de la entrada del paraíso, porque Jesús es la puerta del paraíso para el que no lo sabe. Y le vuelve y le repite, acuérdese de mí cuando vuelva a su reino. ¿Y sabe qué le dice Jesús? De cierto, a ti te digo, hoy o desde hoy, como lo quieras poner, estarás conmigo en el paraíso. Hermano, le dijo al ladrón, le dijo a usted, porque su situación no era mejor que la del ladrón. Su conciencia a usted y a mí nos decía que éramos pecadores. Su conciencia a usted y a mí nos decía que merecíamos la muerte. Eso nos decía la conciencia. Muchas noches pasamos llorando sin saber por qué. Hermano, pero a usted, como a ese ladrón, el día que se paró frente a Jesús, yo me paré un 19 de septiembre frente a la puerta de la salvación, y se lo confieso con toda seguridad. A partir de ese entonces, yo regresé a casa, gloria a Dios. Y entonces Jesús le dice al ladrón,
Desde hoy estarás conmigo en casa, regresarás a casa, volverás al paraíso, gloria a Dios, volverás al sitio donde yo te puse, volverás a sentir mi presencia, volverás a sentir mi voz. Y de pronto usted no lo ve así, pero hermano, yo le digo en el nombre de Jesús, para mí la iglesia es un paraíso. Usted viene aquí en las mañanas y usted siente que la gloria de Dios se pasea. Gloria a Dios. Usted viene aquí en las tardes y usted siente que la gloria de Dios se pasea. Gloria a Dios. Y no solamente se pasea, sino que usted y yo podemos oír la voz de Dios, que nos consuela, que nos alienta, que nos conforta, que nos dice: no temas, yo voy delante. Alabanza. Gloria a Dios. Yo quiero, hermano, terminar con una historia que muchas veces he leído. Y la quiero leer en esta tarde. Y la quiero leer para usted, amigo. Para usted, amigo. ¿Cuántos regresaron a casa de gloria de Dios? ¿Cuántos se sienten nuevamente en la casa de Dios? Contaré entre mil historias una sola y muy sencilla, que cuenta de un padre amante y de su niña, que en muchas noches buenas, en aquellos días de gracia, en los brazos de su padre, en la sala de su casa, tiernamente bailaban. Y las horas se hacían eternas y el tiempo no pasaba. Así pasaron muchas noches buenas y muchos días de gracia. Y escucharse podía dentro de la casa una melodía suave y hermosa. Y en aquella sala, padre e hija bailaban. De haber estado su madre, de seguro les acompañara, pero murió al nacer la niña, y por eso ella ya no estaba. Con el tiempo la niña se hizo grande, se bastaba y se sonaba, rodeada de amigos y amigas, gente extraña y gente rara, con tatús, melena larga, de mirada perversa y de figura desgarbada. Y ya no volvió en las noches buenas, y ni en aquellos días de gracia, a bailar con su amante padre y en la sala de su casa. Y rodeada de amigos, en su mundo él ya no estaba. Ya no necesitó más de él ni de sus abrazos y palabras. Y un día de tantos, cuando el padre regresó a casa, no encontró a la pequeña, y después de mucho buscarla, alguien dijo: la vi subir a un bus que viajaba muy lejos de casa. Adivina con quién. Con el de melena larga. No pasaron muchos días, y en una fría mañana, por colchón el duro asfalto y su chaqueta por frazada, con promesas que no cumplieron, sola y lejos de casa, vino a su mente el recuerdo de su amante padre, que en casa, en los días fríos, en sus brazos la estrechara. Pensó regresar, quiso volver de nuevo a casa, recordó el rostro de su padre y corrieron unas lágrimas. Al mirar su vergüenza, reprimió su llanto y limpió su cara, y sepultó sus recuerdos de casa. Volver nunca, ni pensar lo intentaba, y por unos cuantos billetes o monedas que le daban, terminó bailando, y no precisamente con su padre ni en la sala de su casa. Pero un día de tantos, al lugar donde bailaba, comenzaron a llegar cartas y más cartas, que venían de lejos, que venían de casa. Leerlas nunca ni mirarlas intentaba, sé muy bien lo que dicen todas,
todas esas cartas, que soy su vergüenza, y el dolor de su alma comenzó a guardarlas por día y por fecha, conforme estas llegaban hasta ser tantas que llenaron cajas. Pero cierto día le dijeron: ayer estuvo aquí alguien y me pidió que te entregara. Era una carta similar a las que llenaban las cajas. Como era, dijo ella, su voz era dulce, le dijeron, y muy tierna su mirada. Era mi padre, dijo ella. Y subiendo a su recámara, se dio el tiempo de abrir y leer todas aquellas cartas. Entonces inició su regreso, retornó de nuevo a casa, con llanto en sus ojos, con valor y esperanza. Cuando llegó la Nochebuena, aquel día de gracias, el padre recogía la vajilla, pues la cena terminaba. Alguien te busca, le dijeron, y al salir a la puerta de su casa, estaba allí su hija, el amor de su alma, con lágrimas en sus ojos y en sus manos esa carta. Si aún se sostiene la invitación, dijo ella, que me haces en la carta, mi respuesta es sí, Padre mío. Y volvióse a oír en casa aquella melodía como en aquellos días de gracia, y volvieron a bailar, padre e hija, en la sala de la casa, como en aquellas noches buenas, en aquellos días de gracia. Y en el piso de aquel cuarto del lugar donde bailaba, quedaron tiradas, abiertas y leídas todas aquellas cartas con una invitación que rezaba: sé dónde estás y lo que haces, mas quiero que sepas, mi niña amada, que eso no cambia en nada el amor que siento por ti. ¿Quisieras regresar a casa?